Muchas gracias por asistir a esta conferencia de Margarita Valencia. Estamos, por supuesto, reunidos aquí bajo el nombre de Roberto Bolaño. Como ustedes saben, la Cátedra Abierta UDP se erige como un homenaje a este escritor, un homenaje a su obra, a su creatividad, y parte del programa es invitar a gente relacionada con los libros, es decir, autores, pensadores, editores, artistas, para que vengan a exponer en este espacio algo que sea de su interés y de su preocupación. Hoy día tenemos con nosotros a Margarita Valencia. Ella es editora, traductora y crítica literaria. Tiene una trayectoria bastante destacada en Latinoamérica. Entre algunos de sus logros está, por ejemplo, que estuvo a cargo de la organización de Bogotá, Capital Mundial del Libro, en el año 2007. En 2010 también publicó un libro que se llama Palabras Desencadenadas, que reúne algunos de los ensayos literarios. Pero quien tiene la tarea de presentarla con mayor profundidad es justamente Andrea Palet. Ella cumple la función de anfitriona, siempre se lo pedimos, digamos, a una figura local, en este caso... No bien. En este caso, una figura excelente. Qué gran figura. Andrea Palet, ella estudió periodismo en la Universidad Autónoma de Barcelona y ha dedicado toda su carrera a la edición. Fue editora general de la revista Fibra, también de la editorial Ediciones B. Es editora independiente y ha escrito para diversos medios de comunicación, desde El Mercurio, Paula, ¿Qué pasa?, El Malpensante, etc. Ha sido profesora también en ramos vinculados a la escritura y también a la edición, al punto que es quien dirige el magíster en edición de la Universidad de Portales. Actualmente comparte esa responsabilidad con dirigir también una editorial que se llama Libros del Laurel, que tengo entendido funciona desde el 2014. Poco tiempo para la cantidad de libros que tiene y la cantidad de desiertos. Muchas gracias, dejo con ustedes Andrea Palet. ¿Me oye? Sí. Buenas tardes. Tuve una discusión teológica de último minuto con mi impresora. Ganó ella, como siempre. Así que voy a leer mi presentación desde aquí. Si empiezo a decir tonteras, mira al techo. En 3 puntos en el teléfono. Me voy a leer muy concentrada porque no veo nada. Bien. Si uno se guía por el periodismo cultural que nos toca, esas escuálidas páginas que van adelgazando cada vez más entre esas misteriosas nuevas secciones dedicadas al culto religioso, del emprendimiento y la innovación, si uno se guía por sus titulares, digo, las escasas veces que se habla de editores literarios es para decir que están a punto de extinguirse, que los que quedan andan muy tristes y que son todos hombres. ¿No me creen? 2 de abril del 2006. Manuel Gleiser, el último de los editores románticos. 2 de diciembre de 2013. Muere el último editor, André Schifrin. 15 de julio de 2013. Mario Mushnik, el último editor. 5 de octubre de 2014. Jorge Arralde, el último de los mexicanos en el país de los libros. 10 de noviembre de 2015. Alejandro Katz, el último editor del siglo XX. Y todos los que estamos aquí, ¿qué somos? Decoración de interiores. Y la cantidad sorprendente de jóvenes que hoy sacan libros como flores o como espinas, e inventan editoriales sin pedirle permiso a nadie, por delanteándonos a los viejos que da gusto. Qué magnífico verbo, por delantear. Se lo copié a Eve Ugart, la escritora argentina, y trato de meterlo siempre que puedo. Estos jóvenes, digo, ¿qué se supone que deban pensar de esta especie de funeral mental con planilleras muy letradas, pero con un pequeño problema panorámico, una lesión ocular que impide ver las estructuras circundantes, que vendríamos siendo nosotros,
todos los demás editores que no somos los últimos, ni pensamos morirnos, ni estamos vendidos al capital, ni queremos publicar al próximo Chao Germán Ándate, pero que al mismo tiempo nos tiene aburridos el martirologio. Voy a citar algo de 1929. Los editores son, de comillas, los editores son mártires. ¿Cuántas veces le dije yo a Gleiser que se hubiera puesto una fábrica de impermeables, de betún o de caramelos, con la energía gastada, con la inteligencia derrochada, con el trabajo dilapidado en su editorial, sería a estas horas casi millonario? La fantasía de los editores. Cito algo de 2014. Atención. Está hablando de un editor, uno de los últimos que se te arriba. Habla con abundancia mezclando el acento argentino y español. Hoy viste camisa blanca, pantalón gris, chaleco azul marino, zapatos negros. Es un hombre grueso, barba y pelo blanco y ralo, un poco colorado. Está consciente de que es prácticamente el último editor. De los tradicionales, de los que anteponen la calidad literaria al marketing, de los que mantienen una estrecha relación con sus autores, de los que en la actualidad, en plena revolución tecnológica que amenaza el papel, siguen haciendo un libro a la manera de los artesanos, con mucha paciencia y sumo cuidado. Cierre comillas. Y no me aguanto de decir que a esta ave periodística le faltó un editor que le dijera: saca eso de la camisa blanca, pantalón gris, que no puede ser más fome, todo el mundo se dice así. Sigamos con lo nuestro. No será mucho lamento. ¿Realmente creen que antes todo era mejor, que nadie anteponía el comercio a la calidad literaria, que hace 100 o 50 años la gente no paraba de leer? ¿Qué gente? ¿Y cuánta? ¿Por qué somos tan dados a la mitología y al Juego de Tronos? Quizá porque creemos representar algo terriblemente serio, solemne, superior, como si las enfermeras no se ocuparan de algo terriblemente serio, solemne o superior, como mantenernos vivos, por ejemplo. A veces digo lo mismo con los pilotos de avión, pero mejor las enfermeras. O quizás que la virtud de la gravitas, que muchos editores literarios dejan que se les atribuya, compensa psicológicamente la posición desmedrada en que los deja el intento capitalista de hacer del libro una industria masiva y pop, cuando quizá nunca tuvo que serlo. Ahora bien, esa posición desmedrada solo existe en relación con unas expectativas impuestas por otros, por un modelo de rentabilidad histérica y por una época lastrada por la ansiedad, una época que no sabe qué hacer con el reposo activo y la lentitud, las dos llaves maestras de la lectura. Y hablando de maestras, Margarita Valencia lo es en Colombia y en varios planos. De familia libresca y política por todos lados, fue una jovencísima correctora de pruebas en la editorial de su padre, Carlos Valencia. Y luego ha sido editora, voy a repetir lo mismo que dijo Rodrigo, editora, traductora, crítica, ensayista, bla, 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 profesora, gerente editorial y directora de asuntos muy serios y solemnes, como la Biblioteca Nacional de Colombia, los mejores sellos del Grupo Norma y la editorial de la Universidad Nacional de Colombia. Puede que algunos de ustedes hayan leído palabras suyas, conclusiones sintácticas suyas, sonoridades y matices salidos de su cabecita, porque ha traducido a autores como Joseph Brodsky y Harold Bloom y novelas como Las Horas de Michael Cunningham. Tiene un libro de ensayos literarios, Palabras Desencadenadas, y hace un par de años publicó en España, en Pretextos, un libro raro, breve y delicioso de Domestic Fiction, como lo cataloga Wolcott muy acertadamente, llamado Un rebaño de elefantes, donde escribe cosas así. En mi familia hay gente que cree que puede mejorar el mundo. Esta convicción es la que define su talante, es su marca de Caín. No quiere decir esto que sean peores o mejores que otros, o que sus acciones estén mejor o peor encaminadas. Solo quiere decir que lo suyo no es botar piedras a un pozo, sino temas que se deslizan sobre la superficie del agua, para que allí quede grabado el rastro del paso de la piedra. Creo que lo único que eso quiere decir es que se equivocan más estrepitosamente. Es muy posible que Margarita se haya equivocado estrepitosamente en alguna de sus encarnaciones editoriales, pero seguramente, porque no la imagino marcando el paso ni haciéndosela invisible en la vida funcionaria. La imagino desafiando la polilla, abriendo las ventanas y llamando estúpido a lo que es estúpido, actitud tan poco frecuente en el campo editorial como en todas las demás. Por ese asuntito de la gravitas de que hablaba más arriba. La imagino siguiendo, quizás sin saberlo, el consejo que Robert Gottlieb le dio a John Kennedy Toole en una carta del 23 de marzo de 1965. Por favor, rompa las reglas, y rómpalas con belleza, deliberadamente, rómpalas bien. Para mí, Margarita Valencia es un ejemplo
de que se puede trabajar muy en serio, pero riéndose mucho, y sí sentirse salvador de la humanidad. De que se puede y se debe cuestionarlo todo, pero sin prejuicios, sin escandalera y sin llorar por la leche derramada. Leche derramada que en nuestro caso puede ser, por ejemplo, el pirateo desencadenado o el poder de las grandes plataformas tecnológicas, pero sobre todo es esa pelea que antes no teníamos que dar porque no había casi competencia y ahora sí la hay y se viene por arriba, por abajo y por los lados. Y es, me perdí la línea. Y ahora sí la hay y se viene por arriba, por abajo y por el lado. La pelea virtuosa por entrar y quedarse mucho rato en la mente de las personas, que eso y no otra cosa hacen los libros. Los dejo entonces con Margarita Valencia, editora latinoamericana, que por suerte para todos, no tiene la menor intención de ser la última de nuestro aporreado, sufrido, paqueteado, pero hermoso y bragado rebaño de elefantes. Además estamos completamente sintonizadas. Yo voy a echar esto por la mitad porque continúa y complementa lo que usted dijo. Andrea, muchas gracias y muchas gracias a Cecilia, a la Diego Portales por esta invitación tan maravillosa para contar las cosas que se me van ocurriendo. Y se me estaba ocurriendo, cuando usted dijo lo de piloto de avión, que es un oficio solemne, cuando yo empecé a hacer corrección de estilo, Camilo Maña, que fue el diseñador que trabajó conmigo 20 años casi, me dijo, uno tiene que corregir un libro como si fuera un piloto de avión. No sé, cosa que a mí me ha dejado paralizada toda la vida. Miro a los pilotos de avión con mucha desconfianza. Pero bueno, ahí está. Uno tiene que corregir un libro como si fuera un piloto de avión. El canon y la industria, ¿quién decide qué leer? Ese fue el tema que propuse porque es el tema. Creo que es el tema que nos ocupa. Y nos ocupa desde lugares de emisión tan solemnes que yo creo que hay que sacudir y romper y volver a repensar ese tema. A los 12 años, cuando ya me había convertido en la yonki de la lectura que sigo siendo hoy, descubrí que mi mamá, que nunca ha sido lectora, tenía un índice de libros prohibidos amplísimo, que iba desde François Sagan, que es una lectura obligatoria, era una lectura obligatoria a los 12 años, hasta los cómics, pasando por Lawrence y Juan Marcel. Para mi desgracia, mi mamá había sido educada por religiosas, pero pertenecía a una familia liberal en la que abundaban los intelectuales. Así que entre las prohibiciones de las unas y las recomendaciones de los otros, que ignoraban que sus palabras alimentaban el índice, a mi mamá no se le escapaba nada. Ella, fiel a sus principios liberales del garrote y la zanahoria, ofrecía otro índice, un index librorum prohibitorum bizarro, como Superman, aún más temible e igualmente azaroso, de autores que sí había que leer: Proust, García Lorca, Platón. Empiezo en mi casa y en mi infancia, porque si hay algo que aprendemos en la infancia es que los libros, para bien o para mal, no son inofensivos, están erizados de imperativos, como anzuelos de pesca en las alas del sombrero del pescador. El siglo XX fue el siglo del sueño de la democracia, un sueño que incluía educación para todos, erradicación del analfabetismo, acceso amplio a la cultura. En 2016, más cerca que nunca de cumplir este sueño, la infelicidad es palpable. Arremeten los comentaristas culturales contra los premios que ofrecen las editoriales, tachándolos de amañados. Arremeten los escritores contra los críticos, acusándolos de insustanciales e ignorantes. Arremeten los estudiantes de literatura contra las publicaciones que llenan las librerías, desechándolas por comerciales. Arremeten los guardianes de la alta cultura contra Internet, un advenedizo que carece de la legitimidad de la página impresa. Se habla insistentemente, más en los medios de comunicación que en las publicaciones especializadas, del bajo nivel de la literatura que consumimos, de cómo la concentración de la industria editorial resulta forzosamente en la homogeneización de los contenidos,
de la basura que consumen los jóvenes. La incertidumbre que se adivina detrás de las habladurías surge del simultáneo avance del acceso y el retroceso de las fuentes de prescripción. Y se origina en la narración tradicional que acompaña al libro, una narración estancada en el pasado, en el de los últimos editores, yo creo, cuando había editores, y está entrelazada con la idea de canon y la idea concomitante del progreso a través de la educación. Es una narración que desconoce las particularidades de la cultura impresa hoy y las fuerzas en juego durante su desarrollo histórico. Yo no creo que el mundo del libro esté pasando por su peor momento, y tampoco creo que la crisis de la que se habla recurrentemente sea catastrófica ni para la literatura ni para el libro. Creo que este mundo del libro es un mundo que desde sus inicios ha sido habitado por actores en conflicto, y que son los enfrentamientos entre esos actores los que han determinado y siguen determinando para bien la circulación. La imprenta nació como una empresa comercial, es algo que no se dice, pero obviamente es así. Nació con el ánimo de suplir una demanda. La circulación de libros en Europa en el siglo XV es lo suficientemente interesante desde una perspectiva comercial como para impulsar la búsqueda de tecnologías más eficientes que la copia a mano, que no arriscaba, por supuesto. Y así lo demuestra el hecho de que antes de terminar el siglo, se podía encontrar imprentas en más de 200 ciudades. Okay. ¿Listo? Uy, ahora sí que suena feroz. Me estoy oyendo yo a mí misma, que es algo que no me gusta nada. Comercial. La imprenta es una empresa comercial. La imprenta nace para suplir la demanda de los estudiantes y muy rápidamente se expande por toda Europa, porque funciona y porque hay gente que la necesita. En poco más de un siglo se produjeron e imprimieron cerca de 350.000 títulos, más de 100 millones de copias individuales. Y para que ustedes se hagan una idea de cómo va progresando esto en América Latina, en 2014 se registraron 188.000 títulos con ISBN, con el número que los identifica, en un año solo. Esta demanda nace originalmente de las universidades, que desde el 12 se están consolidando como instituciones independientes. La academia exigía autores clásicos y exigía nuevos autores, y la producción de libros se convirtió en un oficio lucrativo, empleaba escribas, libreros y escritores. La lógica comercial predomina desde el comienzo sobre las necesidades culturales. La tecnología nace por fuera de la universidad. Gutenberg era un comerciante, era un artesano, no era un hombre de la academia. Y se esparce por los centros comerciales, no por los centros universitarios, porque desde allí obviamente resultaba más fácil distribuir los libros, que era el verdadero problema. Como resultaba natural, los impresores rápidamente agotaron el mercado académico y empezaron a pensar en nuevos productos: almanaques, calendarios, libros de oraciones, panfletos, las cosas que horrorizan a la gente de hoy. Pero pasaron varias décadas para que las autoridades se dieran cuenta del tamaño de la amenaza que representaban los libros impresos. Esta amenaza, el surgimiento de esta amenaza, ha coloreado la percepción que tenemos del impreso desde entonces, y sigue viva, y explica la necesidad que tenemos aún hoy de rodear el libro de mediadores, de prescriptores que guían al lector ignorante e ingenuo. La fórmula aplicada en ese momento para resolver la tensión que generaba la amenaza ha definido además el espacio económico del libro como un espacio que funciona mediante monopolios. El Estado garantiza la exclusividad sobre los productos impresos y los impresores se comprometen a controlar, a nombre de la corona, del Estado, del gobierno de turno, los contenidos de lo que se imprime. Esta alianza
aparentemente inestable entre un grupo de empresarios empeñado en asegurar sus ganancias y un aparato estatal empeñado en controlar la circulación del contenido, está en el origen de lo que más tarde se convertirá en la legislación de derechos de autor. Una legislación que obviamente se pone en entredicho, se sacude y se tambarea con cada modificación tecnológica. América, por supuesto, tuvo su propio y muy lento desarrollo económico por estas mismas razones, por esta alianza entre los impresores y el Estado. Cristina Gómez Álvarez, que ha estudiado bastante la circulación del libro académico, menciona la necesidad de privilegio real para establecer una imprenta, la necesidad de importar papel y tipos, y si ustedes alguna vez han estado cerca de una imprenta antigua con tipos, pueden calcular lo que pesaba importar plomo inútil en realidad desde Europa, o papel. Y el monopolio comercial vigente durante todo el periodo colonial, que impedía que otras naciones intercambiaran legalmente con las colonias españolas, y que se parece mucho a la distribución de regiones que hoy aparecen en los contratos. Este no puede pasar para acá, este no puede moverse para allá, esta adición. Bueno. A pesar de que en el siglo XVI ya había en América una circulación interesante de libros permitidos y sobre todo de libros prohibidos, el largo dominio estatal obstaculizó el desarrollo de un gremio impresor y distribuidor robusto y sigue permeando los términos de la discusión y los imaginarios en torno al libro en América. Seguimos instalados en el libro, en la amenaza, en el control. Siguiente jugador, la figura del autor, que tardó en aparecer en escena, aunque nos parezca extraño, pero que cuando finalmente lo hizo exigió un lugar en el acuerdo previo entre las instituciones políticas y religiosas por una parte y los impresores por la otra. El reconocimiento de los derechos del autor fue un proceso lento que se inició con el Estatuto de la Reina Ana de 1710, estatuto que permitió a los autores competir con los impresores por el derecho de reproducción de sus obras, no no tener ningún derecho sobre lo escrito, sino competir por el derecho de reproducción. Ese estatuto estaba muy lejos aún de la idea de retribución por el trabajo creativo que se asoma tras las políticas estatales que intentaron a lo largo del siglo XX resolver la cuestión del ingreso de los artistas al sistema económico, cuestión que sigue sin resolverse. Pero abrió el camino a la idea romántica de autor como creador, que cristalizó en el siglo XIX y que cambia el énfasis en el debate en torno a los derechos de reproducción, que pasa de los impresores a los autores. Por eso tenemos hoy a los editores alegando que el problema es un problema de derechos de autor, cuando todos sabemos que el problema que tienen los editores tradicionales es un problema de derechos de reproducción, no de autor. De hecho, a partir del 19, cuando se consolida la idea de autor, empiezan a surgir las historias que todavía hoy circulan sobre los editores, las calaveras, los editores bebiendo en las calaveras de los escritores, los editores que son los hijos del diablo y son horribles y hacen sufrir a los escritores. En todo caso, en ese momento se instaló este nuevo jugador en la escena, con muy poco músculo económico, pero con mucho prestigio. Prestigio que es un capital que vale su peso, su inexistente peso enorme en el mundo del libro. Esta carta del prestigio hará que cambien sustancialmente las relaciones económicas entre los actores en el siglo XX. No hemos hablado todavía de la escuela, ya llegamos aquí, y la escuela nos interesa en esta discusión porque la escuela ha sido la guardiana tradicional del canon. Después fue, digamos, eso que se llama la crítica, si quieren, pero la escuela sigue siendo la que manda la parada en esos términos. No me refiero al canon de los saberes académicos. La imprenta contribuyó al desarrollo de la investigación acumulativa
y la posibilidad de fijar el texto, como se ha discutido extensamente, está estrechamente relacionada con el surgimiento del discurso científico. El paso hacia lo digital, que está resultando aparentemente tan traumático para la literatura, fue beneficioso para la investigación y la producción escrita desde la universidad. Está pendiente aún el desenlace de la contienda entre los movimientos que abogan por el libre acceso y el monopolio ejercido por las tres grandes empresas que controlan las bases de datos. Pero los males que aquejan a la comunidad científica no están directamente relacionados con el libro. No se puede decir otro tanto de la comunidad literaria. El canon literario es el resultado de la necesidad de moldear la literatura en una ciencia, en un saber transmisible. La filología helenística clasificó la materia literaria en géneros y en autores para poder después jerarquizarlos. Esa jerarquía imperó durante siglos, sigue viva, con algunas variaciones, y estableció los términos de la discusión de cada generación en torno a la idea de clásicos y por tanto los términos de la formación de los escritores. Pero la muy civilizada discusión en torno al canon que se daba en cada generación, por ejemplo, se discutió extensamente y adorablemente si se debía incluir a La Fontaine o no, porque La Fontaine escribía un género menor, la fábula es un género menor, la épica es un género mayor, en fin, acabó en el canon La Fontaine. Infortunadamente, porque qué aburrido es eso. Pero bueno, ahí está. Esta discusión en torno al canon se ha ido desintegrando hasta el punto de que dudo mucho que hoy podamos hablar seriamente de canon por fuera del salón de clase. Son muchos los responsables de este deterioro, pero voy a empezar con una vieja conocida y amada, la novela, y sus dos cómplices más cercanos, el público lector y la imprenta. La novela, escrita en prosa, desdeña las normas tradicionales de la escritura. La filología ha tratado de hacerle entrar en cintura desde su aparición, que algunos señalan en el siglo IV y otros en el XVI. Pero la novela es desde sus inicios y sigue siendo una estructura porosa, cambiante, que no se acomoda bien dentro del marco normativo que rige la poesía. El largo proceso de separación de la literatura de sus funciones didácticas se resuelve finalmente en la novela, que representa el triunfo de la lectura por placer. La novela se escribe y se imprime en lengua vernácula, de manera que llega a un público con menos instrucción formal, y ahí empezamos a tener un público que está creciendo y un público que por supuesto, los dueños de la sabiduría consideran ignorante. La novela es un género ideal para leer en silencio, para practicar lo que Engels llamó la lectura extensiva, pero su afinidad con el cuento le permitió llegar también a un público analfabeto, o sea, el demonio, ¿verdad? Un segundo elemento profundamente perturbador del canon fueron las literaturas nacionales, que dieron al traste con la pretendida universalidad de los clásicos. No me voy a parar aquí en los procedimientos de selección de las literaturas nacionales. Solo quiero subrayar su papel a la hora de desarticular la jerarquía literaria que imperó durante tanto tiempo. El proceso de atomización del canon fue en aumento durante el siglo XX, cuando la discusión se centró alrededor de la exclusión por razones raciales, religiosas o de género. Estoy parada en blue. A finales del siglo XIX, el crítico norteamericano Matthew Arnold concibió una nueva jerarquía, más acorde con los nuevos tiempos, entre la alta cultura y la cultura popular. La cultura, escribió Arnold, es el estudio de la perfección armoniosa, de la perfección general, una perfección que aspira a convertirse en algo y no a poseer algo, en una condición de la mente y del espíritu. Se da cuenta de que seguimos citando a Arnold, ¿no? La gradación establecida por Arnold es aparentemente fácil. La alta cultura es la que más se acerca a la perfección. Pero la puesta en práctica no lo es tanto, en parte porque la puerta abierta por la novela provocó un tráfico incesante entre la alta cultura y la cultura popular que ya no fue posible detener.
Y en este momento tenemos que considerar el surgimiento del siguiente actor en esta batalla, que es el público lector. En el estudio que hicieron Anne-Marie Chartier y Ebrard acerca de los discursos sobre la lectura en los 80, por encargo de la Dirección del Libro y de la Lectura del Ministerio de Cultura francés, los investigadores señalaron con claridad el origen de la ansiedad que nos sobrecoge hoy. Y cito: en el momento en el que el analfabetismo no había sido todavía doblegado en los campos y en los arrabales, en el que los nuevos lectores del siglo XIX descubren con trabajo o delicia los usos de la letra impresa, un lamento completamente diferente anima la pluma de quienes se preocupan de la lectura del pueblo. Leen demasiado, leen cualquier cosa. Tales son las inquietudes suscitadas por el irresistible ingreso en la lectura de toda una sociedad. La amenaza del mercado editorial aparece de nuevo en el horizonte y con razón. En el siglo XIX los impresores aprovecharon la oportunidad de crecer gracias a la multiplicación de nuevos lectores ávidos de historias. Esta avidez asusta a las instituciones de poder, que en esta ocasión recurren a la escuela y a la biblioteca para mantener el control de la lectura. Estos dos nuevos jugadores se debaten desde entonces entre los mandatos contradictorios de difundir el gusto de la lectura, pero controlar lo que se lee. Están por fin todos los actores en escena, pero lo que vemos no es una obra de teatro a la manera clásica, con 5 actos: antagonista, protagonista, actores secundarios y un desenlace previsible desde la denominación. ¿Es una comedia o es una tragedia? Suenan varios monólogos simultáneamente, como en una obra de Ariane Mushkin, y los actores improvisan en vez de recitar el papel que les ha sido asignado. El siglo XX es el siglo del papel. Surgen los grandes editores literarios y se mueren los grandes editores literarios. Se establecen definitivamente las industrias editoriales, se elevan los niveles de educación, se disparan las tasas de alfabetismo, se dispara la publicación de libros buenos, libros malos, libros regulares, y la cantidad de libros en circulación acá alcanza niveles inimaginables un siglo antes. Podría afirmar, copiando a Hernando Valencia, que los libros alcanzaron la mayoría de edad en el siglo XX, pero tal vez es un poquito más que la mayoría de edad, porque cuando aparece Internet, la cereza encima de este pastel fue percibido como una perturbación inesperada para una industria que parecía haber encontrado refugio seguro entre los titanes del entretenimiento y estaba convencida de que por fin podía relajarse y permitir que las cosas siguieran siempre el mismo curso. En los últimos 30, 40, 20 años, ustedes escojan la cifra que quieren, el trazado de la ciudad letrada ha cambiado completamente y debemos familiarizarnos con él en vez de lanzarnos a recorrer sus calles como si todo siguiera igual. Algunos de los nuevos elementos en juego: la adopción de lo digital como forma de circulación del saber académico, la contienda por el libre acceso a este saber encabezada por universidades muy prestigiosas en Europa y en Estados Unidos, el avance imparable de la autoedición, es el monstruo que no deja dormir a los editores, el surgimiento de nuevas formas de expresión producto del diálogo entre las artes. Ya no se sabe si son artes plásticas, teatro, danza, literatura, poesía. Es muy difícil clasificar y jerarquizar qué es lo que más nos gusta hacer en la vida. La contaminación de la literatura con otras formas del entretenimiento como la música popular y la televisión, y el consecuente desdibujamiento de las fronteras entre esa fórmula casi perfecta que descubrió Arnold, que era la división entre la alta y la baja cultura, y la adopción por parte de un amplio sector de las humanidades de las tecnologías digitales como herramientas de estudio y exploración. Es una lista que podríamos alargar indefinidamente casi.
La situación hoy es compleja e incierta, en especial por la desaparición de una comunidad única congregada alrededor de la literatura y de los libros como lenguaje común, y la aparición de grupos con intereses que no acabamos de entender. Eso implica que tenemos que aprender nuevos lenguajes. Y lo más importante, que debemos crear nuevos espacios para el diálogo entre estas comunidades que están surgiendo, para que las diferentes visiones en torno a lo impreso y a la literatura puedan discutirse y madurar el público. En este proceso, la escuela podría jugar un papel fundamental si admite el mandato de hace varias décadas de Iván Illich. Dijo Illich: debemos resistirnos al planteamiento fundamental de todas las escuelas, la idea de que el juicio de una persona debiera determinar qué y cuándo debe aprender otra persona. Eso significa renunciar a las antiguas modalidades de la prescripción y admitir que hoy, más que nunca, son los lectores los que deciden qué leer, cómo y con qué propósito, y que los lectores buscarán activamente nichos en donde acomodarse, nichos en los cuales la comunidad de pares dirá la última palabra sobre lo que se debe y lo que no en el mundo de la lectura. Si las universidades se convierten en espacios donde se puede imaginar nuevas alternativas y ponerlas en práctica sin temor a las equivocaciones o al fracaso, y si las escuelas consideran la posibilidad de formar lectores confiados en sí mismos en vez de lectores informados, habremos dado un paso fundamental hacia la búsqueda de conflictos más creativos entre los impresores, los creadores y los lectores. Mi papá era un lector voraz que empacaba libros sin aparente orden ni concierto. Formado como arquitecto y comerciante antes de convertirse en editor, tenía un hábito que a mí me horrorizaba. Cuando un libro no le gustaba, lo botaba a la caneca. La versión divertida de este hábito era que cuando le gustaba lo que había leído, buscaba a alguien a quien quizás también le gustara y se lo regalaba. Fue el comienzo de mi avara biblioteca, que, como imaginarán, creció con una gran velocidad. Me tomó mucho tiempo entender que un día esa acumulación perdería el sentido y que la única prescripción posible para el lector es el contagio. Gracias. O sea, ahí le quitan fácilmente. Esperamos sus preguntas para Margarita, mis alumnos sobre todo. No. Solo comentarios inteligentes. Solo comentarios inteligentes. Preguntas o comentarios, por favor. Yo creo que se oye incluso sin micrófono. Es una sala más o menos chica. Sí. Empiezo yo. Dijiste al pasar, como todos sabemos, y yo pensé, ay, no estoy segura si sé, Eso es una manera de decirle a la gente, luego usted no sabe eso. Que el problema de los editores tradicionales ahora no es un problema de derechos de autor, sino un problema de reproducción. ¿Lo podría explicar? Sí. La pelea que están dando los editores tradicionales en contra de la circulación de los libros en la red es una pelea que se escuda detrás de los autores. Además, los autores también han sido las figuras que han puesto, que son como figuras de cartón, en la pelea contra la piratería. ¿Sí? Nadie dice, no, los pobrecitos dueños de Random House se van a morir de hambre. Eso no lo dicen. Dicen que el autor XX a quien piratean se va a morir de hambre. Y todos sabemos que eso es mentira, sobre todo los autores saben que eso es mentira. Todos sabemos que en realidad el problema de la piratería es un problema que afecta solamente a la industria.
que si se imaginaran nuevas formas de establecer contratos entre los impresores, que son los impresores, los editores, los libreros y los autores, podríamos superar ese problema. El horror es que, por supuesto, los editores viven del número de copias vendidas. Es exactamente eso lo que estoy tratando de decir. A los pobres autores los ponen de mampara para chillar por un problema que la industria tendría que resolver de formas más creativas, creo yo. Yo tengo una pregunta, Margarita. Tal como dijeron al principio, se cree que existe el mito popular de que todos los editores son hombres. Y yo tengo 30 años y el primer libro que corregí lo corregí a los 15. Entonces... No me va a preguntar cómo le quedó. Era un cómic, entonces... Está bien. Yo te aseguro que quedó bien, no hubiera sido otra cosa, no sé. Pero quiero preguntarte lisa y llanamente por tu carrera profesional, una cosa no muy profunda, sino porque a mí como mujer me faltan modelos de mujer que me interese saber cómo están haciendo las cosas para entender por dónde ir, porque yo hasta hace 6 meses no había accedido a trabajar en ninguna editorial porque todas las alternativas que me habían ofrecido eran mediocres. Entonces yo aprendí sola. Entonces quisiera que nos contaras un poco de a qué edad empezaste a corregir, qué estudiaste. Yo no soy así que en el mundo editorial, porque la mía es una larga historia de deliciosos fracasos en básicamente todo. Pero yo no dije modelo a seguir, dije modelo. Eso es modelo a no seguir. Quizás. Pero nada, empecé a trabajar muy chica porque, como acabo de insinuar como con el chiste de Rockefeller, tenía un papá editor que ayuda harto a lo de meterse en chica, bueno, ¿qué edad? 18, no a los 15, claro, no me hubieran aflojado, pero a los 18 ya estaba sentada corrigiendo pruebas. Y al rato, nada, el padre se retiró y me dejó la editorial en un acto de irresponsabilidad que todavía estamos pagando todos. Trabajé en Valencia Editores hasta que cerré Valencia Editores porque la situación económica era insostenible. Aprendí muchas cosas de eso. Muchas de las cosas que estoy diciendo ahora las aprendí en ese momento, de los errores brutales que había en la concepción del negocio, de las bestialidades que todos cometíamos, seguíamos cometiendo y volvíamos a cometer, de las profundas incomprensiones entre los sectores, de las ideas tontas y solemnes que había sobre el libro y sobre la lectura, y de cómo eso permeaba y el trabajo editorial. Y hicimos en esa época, por ejemplo, libros infantiles. Me estaba acordando el otro día, y esto es horrible hacerlo, pero es que lo tengo en la cabeza. Estaba escribiendo algo sobre los libros para niños. Ustedes saben que los libros para niños, ahí sí que todo el mundo dice cómo deben ser. Los libros para niños tienen que ser en colores porque los niños no ven cosas en blanco y negro. Los libros para niños, todo eso a mí me enseñaron a los 20 años. Los libros para niños tienen que ser con unas letras grandísimas porque no sé qué. Bueno, los libros para niños además no pueden decir esto, sí pueden decir lo otro. Todas esas cosas, cuando yo empecé a hacer una colección que se llamó OA Infantil, no las sabía, claro, me las hubieran dicho, no hubiera cometido esos errores. Publicamos en esa colección 5 o 6 libros y los 6 corrieron, los 6 siguen vivos. No los hace Valencia Editores, que ya no existe, sino otras editoriales, pero los 6
empezaron su vida muy maltratados por los dedos que señalan lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer. 1. Conjuros y sortilegios, de Irene Blasco. Estamos hablando de libros que hicimos como en la década de los 80. Conjuros y sortilegios. Hacíamos libros en blanco y negro porque éramos pobres, claro. Y a veces hacíamos libros en rosado y verde. Si conseguíamos papel rosado, que éramos pobres y a veces se nos ocurrían tontadas y las hacíamos. Conjuros y sortilegios es un libro, como su nombre lo indica, de conjuros y sortilegios. Apenas salieron 3 comentarios en la prensa diciendo que era una irresponsabilidad someter a los niños a la idea de que había brujas, de que la magia existía. 3. Siguiente libro que sacamos en esa colección, un libro adorable de un escritor muy serio que escribió ese libro que se llama Isabel en invierno, que se llama Antonio Caballero. Andrea quizás lo conoce. De nombre, aquí voy a mentir. De nombre. De nombre, claro. Yo no lo conozco. Sé que es muy caballero. Antonio Caballero, como a los 2 años de haber salido ese libro de Isabel en invierno, los de Houghton Mifflin en Estados Unidos se interesaron por el libro y me llamaron y me dijeron: lo queremos comprar. El cielo con las manos. Pero en la página 3 de 10 y en la página 5 aparece Isabel en pelota, que se le ve el culo. Está parada frente al closet y está viendo qué se va a poner para ir al parque. Le dices por favor al autor que la vista. Bueno, no les digo lo que me dijo Antonio Caballero porque me da un poco de pena, pero ajá. Tengo miedo, de Ibar Dacor. Estuvo en ese paquete. Tengo miedo de Ibar Dacor también, lo compró también Houghton Mifflin. Ese sí lo compró y Ibar y yo nos sentamos sin ninguna vergüenza a corregir las muchas cosas que nos pidieron que corrigieran. Como por ejemplo, en la página 11 hay un fantasma, fantasmas no. Los niños son un horror. En la página 6, otra bruja, las fantasmas y las brujas tampoco, y otra cosa nos hicieron corregir, pero eso sí la palabra negro, algo así, todo lo corregimos. Siguiente historia de mi breve carrera como editora infantil. Cuentos de Pombo, que es uno de los libros que yo más adoro de los libros que hice. ¿Rafael? Que es Rafael Pombo es el clásico infantil colombiano. Son como unas versiones en verso muy divertidas de cuentos con moraleja, son todos cuentos con moraleja. De ese libro, que es un libro que se ha hecho desde 1920 hasta... Yo he editado 4 versiones diferentes de ese libro. Pero esa que hicimos en Valencia Editores fue una que hicimos con un pintor maravilloso que se llamaba Lorenzo Jaramillo, que era un tipo muy divertido y era un tipo muy necio, e hizo unos cuentos de Pombo divertidos y necios. Entonces hay un poema que se llama La pobre viejecita, y que cuenta había una pobre viejecita sin nadita que comer, y Lorenzo la pinta así toda llena de arrugas, escurrida, divertida. Sí, son unos dibujos absolutamente excesivos, caricaturescos y geniales. Mal. No gustó para nada. Mucha gente protestó porque esos dibujos eran horribles y que los niños que iban a decir, y bueno, así. Pombo existe todavía. Pero digo, aprendí todas estas cosas, aprendí como los discursos en torno a lo que hay que hacer y lo que no hay que hacer, cómo deben verse los libros, la solemnidad que tiene que haber en torno a los libros, lo difícil que es editar y mover la literatura joven en medios como estos que son absoluta, o en que eran, en este momento todo se publica muchísimas más cosas,
pero en ese momento era un medio muy, muy cerrado, muy pegado al canon y cualquier variación sobre eso los despelucaba. Entonces, nada, me pude equivocar durante años gracias al padre y ya después sí hubo que cerrar y botar la llave e irse a ponerse serio en Norma donde no me dejaban equivocarme tanto. Pero sí, también me dejaron equivocarme. Nada, en Norma trabajé mucho y después hice otras cosas y ahí todo el tiempo digo que ya no hago cosas. Ahora enseño, como les digo a mis estudiantes, el que no puede enseña. ¿Más preguntas? Yo tengo más, así que... ¿La señora aquí? Bueno, escuchándote parece ser que la edición navega en un mar de prejuicios, ¿no? Y que francamente el arma principal de un editor debería ser una especie de brújula, un detector, no de metales, sino que de prejuicios. Y paralelamente, al parecer en la escuela está como el gran momento en donde se construye o se deconstruye todo eso, o parte de esos prejuicios. Leía el otro día, hay una investigadora chilena de la Universidad de Chile, que se llama, creo que Alejandra Marsala, que estudia... ¿Una economista? Sí. Misala. Misala, que estudia la matemática en la educación, y sus conclusiones es que los hombres y mujeres entran bastante más parecidos al proceso educacional que como salen. O sea, la educación genera una brecha enorme en la formación matemática entre hombres y mujeres. Las mujeres terminan siendo muy ineptas, Sí. Ese es lo que hace la escuela. En cambio, los hombres terminan teniendo ciertas capacidades para la matemática. ¿Qué pasa en la lectura? ¿Qué pasa en la escuela? ¿Cuál es tu percepción? Porque aparentemente las mujeres, y eso acaba el CINCE en Chile, acaba de demostrar eso, las mujeres son más lectoras, las niñas, digo, en la escuela, más lectoras que los hombres. Entonces, la pregunta es, ¿eso es una capacidad, forma parte de una cuestión de género, o es también parte de todo este proceso cultural en donde nos adiestran a determinadas cosas? No sé, pero sí sé esto. Uno, las mujeres fuimos las grandes lectoras de novelas. Yo sé que lo de Wakia está muy discutido, pero a mí me gusta esa idea de esas mujeres ociosas en el 18, echadas en unos sofás leyendo novelas románticas como unas bestias, Clarissa, las Defoe, Swift, y siendo esto es genial, y mientras los señores se iban a pasear por el campo con bastón, porque tampoco trabajaban, pero parecía. Yo no sé si hay una distinción de género. Hay una idea de que las mujeres leen más por placer, porque son ociosas. Yo no creo eso. Creo que lo de la lectura, el bichito de la lectura pica indistintamente a los hombres y a las mujeres. Creo que la idea de la lectura ociosa, que es la lectura que finalmente estamos discutiendo y queriendo defender, es una idea que sigue asociada con las mujeres por eso, porque es ociosa. No. Pero es un prejuicio. Pero como todo lo que rodea... instala la educación. Claro, como todo... El sistema educativo. Es, digamos que es un poco lo que estaba tratando de decir con la escuela, y lo que yo veo que crucifica a la escuela. Que la escuela, por un lado ahora dicen, así pasa en Colombia todo el tiempo, es que son los maestros los que tienen que, además usan la palabra inculcar, que a mí me suena a inyección y me parece horroroso, me da un miedo, pero tiene que inculcar el amor por la lectura. Bueno, pero por el otro lado, esos mismos maestros le están diciendo a los niños, eso no. Son dos mandatos que se ponen. O el niño lee como una bestia, lo que le caiga entre las manos, o lee para la tarea de biología de mañana. Son dos lecturas diferentes, y eso la escuela no lo ha entendido y no lo puede manejar.
o porque no puede, obviamente, porque no sabe qué clase de lector quiere formar, porque no sabe si quiere formar un lector que sea un estudiante lector, un lector ocioso, un lector de cómics, que los hay cada vez más, un lector no sabe qué tipo de lector formar y cree que el lector es uno solo. No Entonces, sabe qué hacer con la libertad de la lectura, ¿no? no la toleraría nunca. Que es el anticanon. No la toleraría nunca, la libertad de la lectura. Pero no se puede, y bueno, yo creo que no se puede explicar, no se puede ayudar a un niño a descubrir si le gusta o no le gusta leer cuando se le está diciendo todo el tiempo que no, que es lo que va con el libro en la escuela, lo que no. Eso, las mismas normas que yo padecí en los 70 como editora, en color, en letra grande, no sé qué, tiene que ser, no son dos tareas que se puedan hacer en el mismo salón de clase. Sí, pero no creo que sea un problema de género lo de la lectura, creo que es un problema cultural. ¿Aquí? Sí. Al comienzo hablaban de que la imprenta nace por una necesidad económica, para suplir una necesidad. La imprenta nace como un impulso económico, alguien que pasa por ahí y dice, ve, estas bestias necesitan libros, voy a hacerlos. Suplir una demanda. Sí. Y después decías que el canon se podía entender también como una forma de poner a la literatura como una ciencia. Claro, me estaba refiriendo al nacimiento de la filología en la antigüedad. Digamos, el canon es previo, y ese es uno de los grandes problemas que tiene la industria del libro hoy, que la idea del canon es previa a la aparición de la imprenta, pero previa por 15 siglos. Yo cuando puse estas dos ideas juntas, yo sentía que a lo mejor uno podía pensar que el canon también tenía una necesidad de suplir también una demanda. Entonces, en el fondo, mi pregunta es, hoy día que la modernidad y las nuevas tecnologías están haciendo que el canon se rompa, porque hoy día el lector tiene mucha más posibilidad de decir qué es lo que le gusta, ¿cómo podemos pensar ya no en cambiar, por así decirlo, el aparato económico que mueve al libro, sino el producto cultural en sí? ¿Hay alguna posibilidad de cambiar la forma en que pensamos el libro? Pues yo creo que la forma en que pensamos el libro está cambiando y ha cambiado en muchas partes, en otras partes no. Usted decía que quizás el canon suplía una demanda, y claro que el canon suple una demanda, que es la necesidad que tienen los seres humanos de orden y de jerarquía, de que alguien le diga, mire, esto es bueno, esto no, que es lo que hace el canon. Usted debe leer a Homero, no debe leer a, no sé, las 50 sombras de Grey. Usted no debe ser uno de los 50 millones de consumidores de las 50 sombras de Grey. Esa es la demanda del canon. El canon nace en la escuela por una necesidad académica, didáctica, y se vuelve después un arma que se usa en una industria editorial que nace como un negocio con un afán comercial y que tiene un impulso que se opone al impulso del canon, porque el canon lo que hace es quitar. Los impresores y los editores lo que quieren hacer es poner, es aumentar la oferta, entonces se chocan. Por supuesto que el camino lo que está cambiando es el producto cultural y se están empezando a disipar pues, todos esos prejuicios que rodean el libro, digamos. Sí, y es lo que tendría que cambiar.